Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Nos has ayudado. Venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te rogamos, Señor, que nos des esa sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que mis hermanitos sean edificados, bendecidos con esta palabra. Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Henos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos 2 de Timoteo capítulo 3 desde el verso 10. Es continuación de lo que habíamos visto ayer. Y el título de esta transmisión es Hombre de Dios. Dice así, 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Mi Biblia dice entereza, amor, paciencia. En entereza, la versión 60 dice longanimidad. Muy bien, hermanos amados, ya que se veía el día de ayer las características de los hombres de los postreros días, por eso empieza aquí, a comparación de cómo son esos hombres, cómo debe de ser Timoteo. Por eso empieza así. Nuevamente el 10 dice, pero tú has seguido, o sea, no como ellos, no como los hombres de nuestros tiempos, con las características que ya analizamos ayer. Un siervo de Dios, hermanitos, no se mueve así. Por eso dice, pero tú has seguido mi doctrina. La doctrina es muy importante. Conducta, propósito, fe. Mi Biblia dice entereza. Y bueno, habla de ser entero. Sin embargo, hermanitos, también en la 60 dice longanimidad. Longanimidad en lo literal quiere decir largura de ánimo o ánimo prolongado. Cuando se dice alguien es longánime, es alguien que tiene ánimo duradero, prolongado. Y así debemos de ser, pero no por nuestro corazón, sino porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque el Señor cada día nos ayuda. Luego dice, amor, paciencia. Todo eso tenía este Timoteo. 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Así que, mis hermanitos, en contraste a los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, todo ello, en ese contraste, el siervo de Dios, como lo aconseja Pablo, debe de ser todo lo opuesto, hermanitos. Y puede notar usted, en vez de placeres, en vez de buscar lo suyo, aquí habla de que tiene persecuciones. Luego dice, verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Esta afirmación, hermanitos, es fuerte, es importante, y de ahí se puede denotar quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Quién es de Dios? El que padece persecución. ¿Quién no es de Dios? Pues el que se ama a sí mismo, que pues deja todo lo bueno por satisfacerse a sí mismo. Entonces, hermanitos, en estas vivencias es como una característica, una señal de quién sí es de Dios. Pues dice también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Acepta usted esto, hermanitos? ¿Está consciente de esto? Muchos
a lo largo de años, y me refiero más a cristianos tibios o carnales, tienen hasta miedo de estar bien con el Señor. Esto ha pasado en muchas personas, hermanitos, pero personas tibias, carnales, que dicen que cuando quieren buscar o servir a Dios, les va mal. Que ponerse bien, estar a cuentas con Dios, equivale a sufrir. Y ellos mismos lo han argumentado y testificado. Que ahora sufren esto o aquello, nada más quisieron servir al Señor. Pero si no le sirven, si no le buscan, todo está estable y tranquilo. ¿Usted alguna vez lo ha llegado a pensar o a decir, hermanitos? Y de ahí parte el miedo de los carnales, miedo de estar bien, porque parece, hermanitos, algo contradictorio. Estar bien con el Señor causa que les vaya mal, y por eso no quieren ponerse a cuentas con Dios. Y no es de que vaya mal, hermanitos, pero aquí está. Y le repito, el 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiere estar bien con el Señor? ¿Quiere vivir piadosamente? Va a padecer persecución. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, verso 13. Otro contraste. Pero los malos hombres, y ya vimos todo lo de ayer, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa declaración, al igual, también es fuerte. Irán engañando, pero también siendo engañados. O sea, sembrarán y cosecharán engaño. Ellos, hermanitos, habla de esos hombres malos, engañadores, van a empeorar. Sí, esas características que vimos ayer, amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, etc., van a empeorar. No les irá bien, hermanitos, y aunque uno llora, derrama lágrimas por causa de las persecuciones, pero no va de mal en peor, sino que va de gloria en gloria, de victoria en victoria, avanzando hacia el Señor. Ahora dice, hermanitos, engañando y siendo engañados. Sí, engañan, pero también a ellos los engañan. Ahora dice el 14, pero pereciste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aprendió de Cristo, aprendió de Pablo, Timoteo. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Claro, también se refiere a la Torá y todo lo demás, hasta el momento escrito. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El conocer las escrituras lo hace sabio. Así como usted, hermanitos, cada día está aprendiendo la palabra de Dios, está avanzando, está siendo sabio cada día para salvación también. Ahora dice, hermanitos, verso 16. El 16, el 17 son muy importantes, como todo lo demás. Dice, toda la escritura, toda esta Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí habla de la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, que fueron inspiradas. Todo esto, hermanitos, fue inspirado por Dios.
Y en verdad, hermanos, cuando hacemos un análisis, una reflexión acerca de la Biblia, vemos que tiene una misma línea, un seguimiento a lo largo de 6,000 años. Diferentes épocas, diferentes autores. Por ejemplo, el Pentateuco, los primeros 5 libros de su Biblia, se entiende que fueron escritos por Moisés. Algunos escritos fueron realizados por el profeta Samuel. Otros, como los Salmos, por David. Profetas mayores, cada libro por su profeta correspondiente, el nombre correspondiente, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y Daniel. Los profetas menores. Luego los evangelios en el Nuevo Testamento, las epístolas. Y mis hermanos, todos concuerdan en haber tenido un encuentro maravilloso con el Creador, el Supremo Dios nuestro, nuestro Padre eterno, nuestro Dios. Y claro, en el Nuevo Testamento, con nuestro Señor Jesucristo. Como hombres de diferentes clases, y algunos hasta del vulgo, pueden concordar con hombres sabios antiguos que nunca se conocieron porque eran de otra época, pero hablan de lo mismo. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por el mismo Dios. Lo que era un rey, por ejemplo, Salomón, de él provienen 3 libros. Provienen Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Un rey tan sabio como Salomón, pero del vulgo, por ejemplo, primera y segunda de Pedro. Pedro, hombre que no estudió, y hasta les decían que no tenían letras. ¿Y cómo es que hablaban así? Reyes como David, el salmista, el dulce cantor de Israel. Y profetas menores, como había uno que decía que era boyero. Y mis hermanos amados, de diferentes clases y épocas, pero todos hablan del mismo Dios. ¿Por qué? Porque así está escrito el 16. Toda la escritura, toda, hermanitos. Y tenemos 66 libros. Toda esta escritura. Hay más, pero se les conoce como deuterocanónicos, apócrifos o no inspirados. Y se han mencionado, hermanitos, son los libros que tiene la Biblia católica romana. Y esos libros, por ejemplo, viene Eclesiástico, Sabiduría, Tobías, Judith, Macabeos. Esos libros, hermanitos, y de veras, si usted tuviera una Biblia católica y lee uno de esos libros, algunos hasta concuerdan con lo que dice la palabra. Por ejemplo, el libro de Sabiduría en la Biblia católica nombra muy feo, hermanitos, a los que fabrican ídolos. Y en su traducción al español les dice palabras muy fuertes a los que crean ídolos, fabrican ídolos y se postran ante ellos. Hasta contradicen la idolatría, y sabemos los argumentos de los católicos que no adoran ídolos, sino que veneran imágenes. Y hermanos amados, pero al leer esos libros no siente uno nada, como si no provinieran de la boca de Dios. Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Judith, libros que mencionan datos, incluso historia, pero la verdad no parecen salidos de la boca de Dios. No siente uno nada, por eso no están en el canon incluidos con nuestra Biblia. Sí están en la católica, y ellos ni cuenta se dan que es inspirado y que no, porque solamente Cristo da la vida, vida nueva, vida eterna. ¿Y cómo un católico va a nacer de nuevo si no tiene la verdad? Y la verdad es Cristo Jesús. Entonces dice el 16,
Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, número 1, para redarguir, o sea, mostrarnos nuestro pecado, para corregirnos, para instruir en justicia, enseñarnos la justicia o enseñarnos lo bueno, lo correcto. Toda la escritura, hermanitos. Y claro, no están incluidos esos libros deuterocanónicos. Son, hermanos amados, no inspirados, apócrifos. Ahora dice el propósito de esta escritura, a fin de que el hombre de Dios, claro que incluye hombre, mujer también, sea perfecto. Esta Biblia, hermanitos, está escrita para que seamos perfectos. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la escritura, hermanitos. La escritura inspirada por Dios. También se menciona, hermanos amados, que es más cortante que toda espada de 2 filos. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Y se lo leo en la versión 60. Porque la palabra de Dios es viva, en verdad está viva, hermanos, y eficaz, poderosa, funciona, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y al ser cortante, dice, y penetra hasta partir el alma. Otras versiones dicen partir el mundo del alma. Pero dice también, hasta partir el alma, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y claro que se refiere alma y espíritu humanos, porque está con minúscula. Todas las cosas del espíritu, y ahí se contienen en el espíritu humano las intenciones. Se le conoce como las intenciones del espíritu. Entonces el alma del humano y las intenciones del espíritu del humano son partidas por la palabra de Dios. Más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo que está dentro de nuestros huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, mis hermanitos, la palabra de Dios discierne, descubre los pensamientos del humano y las intenciones del corazón del humano. Así es la palabra de Dios. Por eso, mis hermanitos, en alguna parte de las escrituras dice, no os engañéis. Luego añade, Dios no puede ser burlado. Pero analizando, no os engañéis, y aplicándolo a más, hermanos amados, muchos se engañan a sí mismos. Dicen, yo hago esto por esto, o yo lo hago por esto. Y si le preguntan a uno, hermano, ¿por qué haces esto? ¿O por qué actúas de esta manera? Y muchos se engañan a sí mismos, lo hago por esto, o por aquello. Eso, para justificarse, eso, hermanitos, para autodefenderse. Pero cuando sale la palabra de Dios de la boca del predicador, y cada verso que se analiza, que se estudia, que se predica, va descubriendo las intenciones verdaderas del corazón. O sea, son descubiertos esos pensamientos. Por eso dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra parte, penetra el alma y el espíritu, y en otras palabras, descubre todas las intenciones que hay en el hombre. Y entonces, hermanitos,
Si uno dijera, oh, yo hago esto por esto, soy, hasta en cosas buenas, por ejemplo, soy trabajador por esto y por esto. La Biblia le llama a un trabajador responsable, le llama diligente. Y parece bueno, ser diligente en sí es bueno. Pero cuando se disciernen las intenciones del corazón, posiblemente haya avaricia por delante o por detrás. Posiblemente haya autosuficiencia en esa aparente diligencia. Posiblemente haya ansiedad o afán o angustia. Y parece diligencia. Uno es diligente, también se asimila con responsable, trabajador, y todo eso es bueno. Pero cuando se disciernen las intenciones, ¿por qué es así de diligente? ¿Qué hay detrás? ¿Todo bien? ¿Todo bueno? ¿Para honra y gloria de Dios? ¿Descansando en Dios? ¿O es diligente porque está desesperado? Porque confía en que de ahí saldrá su pan. ¿O lo hace con angustia, con afán, con apuro, o hasta con ansiedad? O sea, si es trabajador, pero ¿qué hay detrás de ello? Pues la palabra de Dios lo viene a discernir, a descubrir. Así es la Escritura, poderosa, es viva, es eficaz, y saca lo que hay en el hombre. El hombre puede decir 1000 pretextos, hermanitos, 1000 excusas, justificarse de 1000 maneras. Yo lo hago por esto, pero la palabra de Dios, cuando se da, resulta que saca la verdad. No es por lo que dices y por cómo tú hablas. No, hay otras intenciones. Y la palabra de Dios lo viene a descubrir, a evidenciar, a poner a la luz. Y así es la palabra. Le leo entonces todo el pasaje de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. Y cuando decimos viva, se ha explicado que un día lee usted un versículo, al otro día lo vuelve a leer y sale otra cosa nueva que no había considerado el día anterior. Y si una tercera vez lo vuelve a leer, encuentra otra cosa. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible? Ya había leído este texto ayer, antier, y no me había fijado de esto, o no había puesto atención en esto. Y algo muy diferente a la primera lectura, segunda lectura, y lo vuelve a leer una cuarta vez, una quinta vez, y ahora cambió. No es que la palabra esté diferente ahora, no, es la misma, pero lo que ve, lo que aprende, o lo que Dios le habla en ese mismo verso, leído varias veces, cambió, porque está viva la palabra. Le puedo asegurar, mis hermanitos, casi no lo hago, son muy pocas ocasiones en toda mi vida de predicador que me ha pasado, que lo he hecho, son muy pocas veces, pero le pongo ejemplo si es que así fuera. Normalmente yo no repito un sermón, hermanitos. Lo que se enseña un día aquí, ya no se vuelve a predicar en otro culto, sino otra palabra diferente. Pero si yo usara un solo texto o pasaje para una prédica, supongamos, hermanitos, que yo le hablara o le predicara de Mateo, por ejemplo, capítulo 10, todo el capítulo 10, y lo predico el domingo, y al otro domingo otra vez tomara la misma cita, le aseguro que no sería lo mismo. Y si predicara otra vez y otra de Mateo capítulo 10, es un ejemplo, cambiaría cada prédica. Uno diría, oh, yo ya me sé ese tema porque ya lo predicó el pastor. No, saldría otra cosa y otra cosa y otra cosa. ¿Por qué? Porque está viva. Bueno, volvemos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, está viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Para qué es la espada? ¿Para acariciar? No.
es para cortar. Y dice, y penetra, esa espada cortante penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Para qué lo hace? Para sacar lo que hay. Es como cortar una fruta, hermanitos, hágale cuenta, una sandía, un melón, una papaya. Y hasta que uno la parte, ve lo que hay adentro. No importa la apariencia o textura de afuera, lo exterior, se ve la verdad hasta que lo parte y hasta que lo prueba, claro que sí. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y claro, cuando dice coyunturas y tuétanos ya habla del físico, habla del alma, parte el mundo del alma, el mundo del espíritu, del humano, pero también dice coyunturas y tuétanos, lo más interno del cuerpo humano, porque acuérdense, tenemos alma, espíritu y cuerpo. Dice, y los tuétanos, y discierne, ya vimos, declara, descubre, evidencia los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que mis hermanitos, por así decir, más simplificado, la palabra de Dios nos descubre qué hay realmente en nuestros pensamientos. Y en cada caso, por ejemplo, el joven rico que amaba más a lo suyo, sus propiedades, descubre todo eso. Cuando se predica de eso, se descubre que hay hijitos de Dios que han sabido la palabra y han cumplido la palabra por años, como el joven rico, ya que el joven rico le preguntó, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le responde, porque me llamas bueno, solamente hay uno bueno, Dios, y los mandamientos sabes, no adulteres, no robes, honra a tu padre y a tu madre. No le menciona la salvación por fe, sino mandamientos desde el Antiguo Testamento, la ley, 10 mandamientos. Y este joven declara, todo eso lo he hecho desde mi juventud, lo he guardado desde mi juventud. Dice la Escritura que el Señor Jesús lo amó. Parece en nuestro caso, aplicado, claro que hablaba de un judío, joven judío, pero aplicado, es como un cristiano fiel, que desde pequeño ha aprendido la palabra de Dios, tiene una vida piadosa. Pero como la palabra parte el alma y el espíritu, ¿por qué se fue? ¿Por qué se dio la vuelta ese joven rico? Porque amaba las riquezas. Entonces, ¿qué viene a descubrir eso aplicándolo a un cristiano actual? Que el cristiano actual está conforme con lo que hace. Pero cuando el Señor le pide algo más, porque Cristo Jesús, nuestro Señor, le pidió algo más. Si quieres ser perfecto, primeramente le dice, una cosa te falta algo. Si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven, sígueme. O sea, le pide algo extra. En el mundo le llaman su zona de confort. O sea, lo que ya está acomodado, habituado y todo ello. En el mundo dicen que se salga uno de su área de confort. Pero en esto, claro, no tomamos lo del mundo, solamente para dar ejemplo. Hermanos amados, es como el cristiano satisfecho, feliz, conforme de todo lo que ha logrado y ha hecho, y hasta se considera que está bien ante Dios. Pero le digo una cosa, conforme a esta escritura, Dios nunca está conforme. ¿Sabe usted? Siempre le pide algo más. Abraham, por ejemplo, ya le creía a Dios, ya era amigo de Dios, y ya era considerado como patriarca, como padre de la fe, amigo de Dios, y Dios no estaba conforme todavía, o satisfecho, no. Dice la palabra, pero Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Hermanos amados, o sea, para Dios, Abraham no estaba completo.
no estaba completo. No estaba satisfecho Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque para Dios, hermanitos, siempre pide algo más. Eso está, hermanos amados, en el versículo 22, Génesis 22, capítulo 22, verso 1. Génesis 22, 1, para que usted tenga una referencia de lo que le menciono. Le leo nada más ese verso, Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Después de estas cosas. Todo ese caminar, hermanitos, y ya recibió Abraham al hijo de la promesa, Isaac, en su ancianidad, un milagro porque pues era de 100 años, su esposa Sara de 90, ella era estéril anteriormente, y ahora Dios probó a Abraham. O sea, la lección es que Dios siempre pide algo más. Y cuando pide algo más, ¿qué va a pasar? Y hermanitos, abra su corazoncito. Le estoy dando ejemplo de cómo la palabra, pues, discierne las intenciones del corazón. Descubre. Si el Señor, ya Abraham, habiendo caminado con Dios, habiéndole creído, ahora el Señor le dice, pues te voy a probar. Dame a tu hijo a quien amas y ofrécelo en holocausto. Es lo que dice el verso 2. Dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Holocausto es ofrenda del todo quemada. Se degolla y se le prende fuego. Holocausto tiene que ver con fuego. Sobre uno de los montes que yo te diré. Muy bien, probó. Saca lo que hay en el corazón de Abraham. Ese punto, hermanitos, de que Dios nunca deja de pedir, que nunca se conforma con lo que ya somos o como estamos, siempre pide algo adicional. Y hermanitos amados, esto para un carnal es abrumador. Porque un carnal, y le voy a hablar, hermanitos, de cómo es el corazón natural del hombre, una vez que se esforzó, luchó, sufrió, y avanzó, y logró, y hasta venció en el nombre de Cristo, es como si hubiera llegado a la meta, es como si hubiera terminado un trabajo. Y hermanos amados, para uno ya está hasta cerrado el capítulo. Ya pude, ya lo hice, ya obedecí, ya ejercí, ya llevé a cabo. Y hasta uno como que descansa en su interior. Y llega Dios y le dice, no, hijo, todavía no. Todavía no descanses. Descansar en el sentido de que uno ya haya satisfacción interior. No, hijo, no. Todavía te falta algo. Y nada más con que Dios nos diga, o a alguien así le diga, te falta algo más. Hermanitos. Por ejemplo, cuando uno termina un trabajo, termina una jornada y ya descansa. Por ejemplo, yo, hermanitos, cuando estoy muy ocupado, demasiado ocupado, no puedo ni comer, no me entra la comida aunque la tenga enfrente. Pero ya que acabé, ya me da hambre, ya tengo apetito y ya como que descanso. Y ya puedo comer ahora sí. Pero que me dijeran, no, todavía no terminas, te falta esto y esto. Claro que en mí causa pues algo incómodo, algo desagradable en mi interior, porque no tengo la satisfacción de haber terminado todavía. Imagínense alguien que ha luchado, caminado, y ponemos de ejemplo a este joven rico que dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Claro que para haber guardado la Torá, los mandamientos, todo ello, tuvo que hasta haber sufrido, y que el Señor Jesús le dijera, una cosa te falta. Con eso, hermanitos, y peor lo que vino a continuación.
anda, vende todo lo que tienes. Esa palabra, todo lo que tienes, deshazte de eso y dalo a los pobres. Esa palabra del Señor Jesús, salida de la boca del Señor Jesús, vino a declarar, descubrir, discernir todo el interior del joven rico. No era tan piadoso, no era tan fiel, no era tan amador de Dios. Era avaricioso, amaba los bienes terrenales, amaba sus riquezas, a tal grado de rechazar al Señor Jesús, darse la vuelta e irse triste. Todo por una palabra. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego sígueme. Ya ve cómo la palabra del Señor Jesús vino a sacar a flote todo lo que había dentro de ese joven rico. Así, mis hermanitos, la palabra de Dios, por más que uno tenga apariencia de piedad y que sea esforzado y que es fiel, buen siervo, buena sierva, pero llega la palabra de Dios y viene a sacar todo lo que había. Y hermanitos, así es la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas, tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Muy bien, así hace la palabra de Dios, y Dios nunca está satisfecho. Siempre nos mejora, nos perfecciona, y siempre nos pasa por pruebas, y eso hasta que nos lleve con Él. Ahora, volvemos a nuestra cita base, segunda de Timoteo, capítulo 3, para conectar con el 16 y el 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito, 17, a fin, este es el propósito, de que el hombre de Dios, mujer de Dios, sea perfecto. ¿A través de qué? De que la palabra enseñó, redarguyó, corrigió, instruyó. Que el hombre de Dios, mujer de Dios, sean perfectos, enteramente, o sea, preparados enteramente. Enteramente preparado para toda buena obra. Oh, ¿qué es lo que lo preparó para toda buena obra? Y claro que aplica al ministerio. ¿Qué es lo que lo califica? ¿Qué es lo que lo hizo enteramente preparado? La palabra de Dios. Eso es. La palabra de Dios que enseñó, redarguyó, corrigió, instruyó en justicia. Esa palabra lo preparó al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Los preparó para toda buena obra. Así que nunca desprecie la palabra. Lamentablemente, hermanitos, hay quienes no les importa, no les interesa la palabra. ¿Sabe por qué? En sus corazones ellos dicen: es que ya me la sé, o es que ya conozco toda la Biblia, o ya leí toda la Biblia, o es más, hasta estudié la Biblia. Oh, hermanos amados, pero es viva. ¿Cómo se pueden conformar si está viva la palabra? Pero dejan de crecer y dejan de aprender. Pero esta palabra es la que nos preparó. Por eso dice el 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la Biblia, hermanitos. Y esta palabra fue inspirada por Dios y útil para enseñar. Todo ello, mis hermanos. Así que alabe a Dios por la palabra, que todos los días tenemos oportunidad de analizar, escudriñar, leer. Y esta palabra es la que nos da vida, porque no solamente de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra. Que mis hermanitos también sean enteramente preparados con tu palabra para toda buena obra. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor,
por darnos tu palabra. Tu palabra en verdad es viva, es eficaz, es poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos. Y ya vimos, Señor, que tu palabra penetra hasta partir nuestra alma, espíritu y discierne las intenciones de nuestro corazón. Nos descubre todo lo que hay en nuestro interior. Gracias, Padre. Sigue hablándonos, Señor. Siga habiendo palabra tuya desde el púlpito y a través de este medio. Gracias por mis hermanitos oyentes. Y bien dijiste, el que tiene oídos para oír, oiga. Y Señor, mis hermanitos todavía tienen oídos. Gracias por ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les sostenga en este hermoso día, amados hermanos. Hoy le esperamos al culto de espera. Amén.